Bienvenidos a todos. Es un placer dar la bienvenida a Adolfo Fernández y a Muhammad Alawi, que forman parte de este ciclo de este año de la arqueología española en el exterior. Intento mirarles a la cara también, porque cuando son dos personas siempre esto como que genera un poquito de tensiones, ¿no? Adolfo Fernández es investigador Ramón y Cajal y profesor de arqueología en la Universidad de Vigo. Anteriormente, entre sus muchas bondades, ha sido también investigador Marie Curie, investigador distinguido. Ha participado en proyectos nacionales, entre los que podemos citar, me encanta esto de los acrónimos de los proyectos, porque se llaman Sentinela y Atlantrade. Los hay peores, también hay que decirlo, ¿eh? Bueno, Sentinela, Patrimonio Cultural Amenazado, que intenta conocer el impacto de los distintos procesos sobre bienes históricos del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Y Atlantrade, que como su nombre más o menos indica, pues va sobre las relaciones comerciales en la costa atlántica en la antigüedad tardía. También dirige el proyecto Armea, en su marco excava en las islas de Oms y Sálvora y en el yacimiento de Adrobello, en Ogrove, y codirige este proyecto marroquí y español, que es Economía y Comercio en la Mauritania Tingitana durante la Antigüedad, en colaboración con el Ministerio de Cultura de Marruecos. Y dentro de este proyecto también codirige las intervenciones en el yacimiento de Tajdart. Como ustedes saben, aparece en el título, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y el profesor Alawi es profesor en el Departamento de Arqueología Preislámica en el INSAP, en Rabat, que es el Instituto Nacional de las Ciencias de la Arqueología y el Patrimonio. Entre sus muchos títulos, tampoco vamos a citar más que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, ya que le vincula directamente con nuestro país. Su investigación se ha centrado sobre todo en el Círculo del Estrecho y en la arqueología de Marruecos en época prerromana y romana, que saben ustedes que es un tema muy querido en este museo, entre otras cosas por haber tenido la exposición en torno a las columnas de Hércules, que seguramente que muchos de ustedes pudieron ver. Ha codirigido distintos proyectos internacionales, de los que solo citaremos el que tenía en su centro Aquas, por ser quizá lo que más nos pueda sonar a todos. Y algunos de estos proyectos han sido también en colaboración con España, como por ejemplo la Universidad de Cádiz. Y este que nos ocupa hoy, centrado en la economía y en el comercio de la tardoantigüedad en la Mauritania Tingitana, nos van a explicar cuáles son sus interesantes resultados, pero sí me gustaría resaltar que una parte importante de este proyecto se basa en el estudio de materiales arqueológicos ya preexistentes, antiguos, y su conexión con nuevos datos. Y esto lo digo porque muchas veces nos preguntan que para qué sirven las colecciones de los museos, porque piensan que las tenemos arrumbadas en un sótano y que ya no las toca nadie y crían telarañas. Bueno, pues no. Efectivamente, las colecciones de los museos, aunque sean museos como este, que tiene 150 y pico años de historia, sirven para constantemente estudiar y reexaminar el conocimiento de la historia a través de los datos de la modernidad, si lo podemos decir así. Y para no alargarme más, aquí les dejo con la conferencia de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Paloma, por la presentación y les pido disculpas por mi estado de catarro, un galaico que traigo de Galicia, que hacía muy buen tiempo hace 2 semanas y ahora está casi nevando y al final acabamos todos enfermos. Pero bueno, espero que se me entienda bien. También quiero agradecer, por supuesto, al Museo Arqueológico Nacional, a la dirección y a todos los miembros que participan en estas jornadas por habernos invitado a presentar este proyecto, este modesto proyecto que lleva la Universidad de Vigo, que seguro que a todos a lo mejor os extraña, ¿no? Porque la Universidad de Vigo probablemente en arqueología es una universidad muy, muy joven. Hablábamos antes en el café que tenemos 34 años de historia. La Universidad de Vigo tiene 34 años de historia desde que se escindió de la Universidad de Santiago de Compostela y este proyecto es el primer proyecto arqueológico que tiene en el extranjero, ¿no? En el exterior. Por lo tanto, ahí radica también la importancia para una universidad pequeña como la nuestra que el gobierno de Marruecos y el INSAP
hayan confiado en nosotros y hayamos firmado este convenio de colaboración entre ambas entidades para crear este proyecto marroquí-español de estudio de la economía, del comercio. Y lo siento, Paloma, pero no vamos a hablar mucho de los materiales, solo tengo un par de diapositivas al final y nos hemos centrado, porque no daba tiempo a todo, sobre todo en Tajadar, ¿no? en los resultados, en lo que hemos hecho en los últimos años en el yacimiento de Tajadar, que es un yacimiento de sobra conocido. Preparamos una comunicación coral entre los dos, vamos a dividirnos un poco a la mitad. El profesor Alaoui habla muy bien español, así que vamos a tener la suerte de poder escucharlo perfectamente. Y después acabaré yo. Simplemente quería, también agradecer a las instituciones que aparecen en la diapositiva, especialmente a la Xunta de Galicia, que realmente es la que está sosteniendo económicamente el proyecto, al INSAP, evidentemente, que ya lo he nombrado, y también a las otras entidades, el Ministerio también, aunque nos ha dado una subvención un año, no más. Espero que se pueda repetir el próximo año y tengamos algo más de dinero para poder trabajar en campo. Y nada, sin más, yo paso la palabra al profesor Alaoui y después acabaré yo. Gracias, colega Adolfo. Por mi parte, pues quería agradecer al Museo Arqueológico Nacional esta invitación a través de Isabel Izquierdo Perailes, la directora del museo, y la colega Paloma Otero, y también agradecer las instituciones que apoyan el proyecto y la asistencia. Nada, pues empezar diciendo que el regreso a este yacimiento de Tahdart, 60 años después de su descubrimiento por parte de un investigador francés que se llama Michel Pensic y otro investigador español, Miguel Taradell, un regreso para pues intentar comprender lo que habían publicado a finales de los años 60, un libro sobre las fábricas de salazón en el Mediterráneo occidental. Este proyecto pues nació en 2020, o sea, hace 3 años más o menos, en el marco de un programa de cooperación, lo ha dicho Adolfo, sobre la economía, comercio romano y tardo romano en Mauritania Tengitana. Y la primera campaña de excavación fue llevada a cabo en 2021 bajo la dirección de mis colegas Adolfo Fernández, Meriem Hamsali de la Universidad de Kenitra y yo mismo. En 2021 pues se firmó un convenio con 2 ejes de investigación. Un primer eje sobre el estudio de los materiales romanos sacados en las antiguas excavaciones de Pensic y Taradell, y en un segundo eje sobre excavaciones y estudios multidisciplinares en el yacimiento de Tahdart. Este yacimiento pues, se sitúa a 30 kilómetros al sur de la ciudad de Tánger, entre los ríos de Tahdart y el río el Heshef, y sobre la margen izquierda de Tahdart se extienden unas fábricas sobre una laguna de arena que forma parte de un cordón dunario que presenta más o menos el último meandro del río Tahdart. Es una zona, digamos, hasta ahora muy rica con recursos marinos.
La pregunta que se puede plantear es la de el interés. ¿Qué interés pues puede presentar este yacimiento de Tagdart con respecto a los otros yacimientos que son muchísimos en la región de Tánger sobre todo? Es un yacimiento con un potencial enorme sobre varios aspectos, como primero yacimiento productivo, un yacimiento industrial con producción de salazones, o sea, pescado con sal, y esto es una hipótesis, con también una producción alfarería, de alfares, una producción de las ánforas donde se almacenaba el producto salazonero. Una también actividad importante desde el punto de vista comercial, porque se trata de una producción industrial que se exportaba a larga distancia, o sea, hacia otras partes del Mediterráneo. Y a partir de los datos de las antiguas excavaciones se sabe que es un yacimiento con una ocupación ininterrumpida desde el siglo I antes hasta finales del siglo V después de Cristo. ¿Qué sabíamos del yacimiento este de Tagdart antes de nuestras excavaciones? Les voy a comentar brevemente que pudieron sacar Michel Ponsic y Miguel Parader a partir de sus antiguas excavaciones. Luego mi colega Adolfo hablará pues de las investigaciones desarrolladas en algunos otros conjuntos que presentaría él. Pues en los antiguos trabajos se han definido seis conjuntos. El conjunto, el más importante es este, que es el conjunto o la fábrica 1, que se compone de tres bloques importantes, unas primeras salas aquí de recepción o preparación del pescado, una segunda sala, perdón, una segunda sala aquí calefactada y luego una tercera sala aquí con muchísimas piletas en torno a una zona o espacio de trabajo. Esta sala pues está delimitada por amplias galerías en la parte norte y este que estarían dedicadas al almacenaje de los productos que se han pues preparado en la fábrica. El acceso a estos espacios se hace a través de esta zona provista de una escalera que pues da acceso a esta zona que presenta pues una digamos, superficie general de más de 160 metros cuadrados. El almacenaje o la capacidad general de esta fábrica, la más importante y del yacimiento que está internacionalmente conocida por presentar las diferentes componentes de una fábrica de salazón, pues es una capacidad de más de 79 metros cúbicos. La segunda fábrica, que es esta,
La fábrica segunda está a 40 metros de la primera fábrica y presenta un estado de conservación regular con siempre los diferentes bloques que se conocen, unas piletas en torno de una sala de preparación, de trabajo, y luego otros espacios aquí, una galería, por ejemplo. El tercer conjunto sobre el cual volvería es este, que se presenta como un conjunto con dos zonas, una zona oeste con muchas piletas, una zona de trabajo y otras piletas adosadas a este muro, un corredor aquí y subrayar que las piletas están parcial o totalmente excavadas por parte de Michel Ponsic y Miguel Taradell. La otra fábrica, rápidamente, es esta, la fábrica 4, que es similar a la fábrica número 1. Está separada de la fábrica 3 por una pasilla y aquí pues tenemos una distribución más o menos como la de la fábrica número 1. Ya Adolfo presentará luego los resultados los resultados de la investigación en este conjunto número 4. El conjunto siguiente es importante, es el 5, porque es un conjunto donde pues, en las primeras investigaciones se han puesto al descubierto tumbas de época paleocristiana, según Michel Ponsic. Hemos pues hecho prospecciones al suelo ahí y dieron a conocer otras cosas y no tenemos los restos de estas antiguas tumbas. O sea, lo que hemos visto son restos de muchas piletas y estamos seguros de que teníamos por lo menos otra fábrica en la misma zona de este conjunto número 5. Los trabajos llevados a cabo rápidamente en estas zonas, aparte de lo sacado por Ponsic y Taradell, teníamos primero que hacer una revisión general de lo que habían podido recuperar y los trabajos pues son 3 campañas de excavación y 2 campañas de estudio de materiales y tenían digamos, los objetivos generales eran de ampliar la superficie de excavación, delimitar la extensión del yacimiento, definir un poco la ocupación de los diferentes sectores que a partir de lo que habían sacado Ponsic y Taradell, pero también a partir de los nuevos datos, definir esta ocupación entre lo que es lo que son fábricas, hábitat o zonas de necrópolis, hacer una descripción pormenorizada de todas las estructuras, revisar también la cronología, sobre todo en lo que respecta a los inicios de la actividad de estas fábricas y los finales o los datos
los tiempos más posteriores de esta actividad, establecer una periodización general de los restos a partir de el examen o la excavación estratigráfica. También uno de los objetivos era de estudiar la producción del complejo en relación con la explotación de estos recursos marinos, identificando las producciones de ánforas de almacenaje, o sea, las ánforas donde se ponían estos productos y donde pues se hacía el comercio de los productos, y la difusión a través del Mediterráneo. Y por último, el estudio de las estructuras a través del estudio de los materiales y del territorio de Tahdart, o sea, prospecciones al suelo en los entornos del yacimiento de Tahdart para comprender el funcionamiento de estas fábricas, el volumen o los ritmos de los volúmenes de producción de salazones, comparando los datos obtenidos con otros complejos del Marruecos, como por ejemplo los de Lixus, el complejo industrial de Lixus, que es muy famoso, el de Kota, no muy lejos de Tánger, por ser uno de los que presentan un estado de conservación el mejor en todo el Mediterráneo también. O sea, hacer un trabajo de comparación. Aquí tenéis imágenes del despoce que se había hecho en el conjunto 1. La imagen, había algo como un bosque. Aquí los piletas que se apoyan sobre uno de los muros del límite de esta fábrica, fotos antes y después de el despoce. En esta región, en esta zona noroeste del yacimiento, hemos hecho prospecciones al suelo y estas prospecciones pues han permitido identificar muchos yacimientos a partir del material que se ha encontrado en el suelo, que son 12 yacimientos identificados, una posible fábrica a unos metros al oeste de la fábrica número 1, un conchero con restos aquí con restos de concheros, o sea, restos de malacofauna, y yacimientos con materiales de época tardorromana, también aquí, bueno, hay también algún yacimiento con material paleolítico y material romano y islámico. Aquí es otro yacimiento, una concentración con hallazgos de materiales cerámicos en torno de un yacimiento muy interesante que se llama Brish, que es un yacimiento de época maoritana, fechado a partir del siglo VII antes, o sea, de época fenicia, muy interesante porque está, como veis en esta imagen, justo al borde de la desembocadura del río Tahdart. Es un yacimiento también con una arquitectura de barro, o sea, un yacimiento donde se ha hecho un sondeo estratigráfico y dio restos con arquitectura de barro, niveles de derrumbe, etc.
aquí en azul y en rojo, pues los resultados de las prospecciones geofísicas que hemos desarrollado en el yacimiento en 2022 para intentar identificar las estructuras que hay en torno de las fábricas identificadas, o sea, los 6 conjuntos que os presenté, y también en los espacios separando entre estos conjuntos. En rojo tenéis pues las zonas donde se ha prospectado con el método georadar, y en azul con la prospección magnética, y se han encontrado muchas estructuras, sobre todo entre varios conjuntos, o sea, en las partes donde tenemos ahora en el suelo un vacío, pero si excavamos encontraríamos pues muchas estructuras. En lo que es estrategia adoptada en la intervención en Zaddarts, lo había dicho, pues primero la limpieza y levantamiento de la planimetría de estas fábricas, como les presenté a partir del ejemplo del conjunto 1, la fábrica número 1, la recuperación entonces de las plantas de las fábricas, como en el caso de la fábrica 3 y 4, presentaré de modo breve la fábrica 3 que hemos encontrado allí, y la caracterización de la fábrica 8 con un edificio que no corresponde a una fábrica, un edificio con otra función, probablemente doméstica. Luego, pues la recuperación de la estratigrafía a partir de muchos sondeos. Hemos practicado un sondeo en el pasillo, en un pasillo que separa entre los conjuntos o fábricas número 3 y 4. Otro sondeo en la fachada de la fábrica número 4, y una excavación en varias piletas, sobre todo en la fábrica número 3 y las fábricas número 4 y 8, y luego una excavación en área extensa en la fábrica número 8. Otra parte muy importante del proyecto es la del estudio de los contextos recuperados, o sea, cuando tenemos contextos cerrados con materiales in situ, se hace el estudio de los materiales que nos permite delimitar las fechas de ocupación y de actividad en el yacimiento. Aquí tenéis un ejemplo de lo que era la actuación del equipo en el yacimiento. Tenéis la pileta aquí antes de los trabajos de limpieza y aquí después. Este agujero no es el nuestro, es un agujero de los buscadores de tesoros, que sale aquí también en otra pileta, o sea, limpiando, sacando las tierras del abandono de estas zonas. Hemos encontrado y sabemos que han pasado gentes que eso plantea alguna perturbación a veces en los datos de la recuperación estratigráfica en el yacimiento. En esta zona, o sea, son piletas de la fábrica número 1. Hemos pues recuperado aquí o limpiado la totalidad de la fábrica, y era para hacer
la planta general de la fábrica y poder a partir de estos datos hacer lo que es un trabajo de fotogrametría, es decir, a partir de un análisis altimétrico y de todos los datos de la planimetría, intentar restituir en 3D la planta general y como les había explicado, son diferentes bloques. Aquí una sala calentada, aquí directamente las salas de recepción del pescado, se sube con una escalera aquí, llegamos al espacio de trabajo aquí y las piletas donde se pone el pescado y se prepara se han instalado alrededor de este espacio central. Ejemplo de lo que dieron a conocer las prospecciones geofísicas. Es la planta de Michel Ponsic, Miguel Taradell, y aquí lo que ha podido dar la geofísica con una planta mucho más completa, mucho más compleja y sobre todo entre esta fábrica y la otra no hay un vacío como se nota por aquí, sino presencia de otras estructuras como por ejemplo estas estructuras que pueden corresponder o a unas piletas, o sea, para hacer el pescado, o a estanques para almacenar agua. Y es algo necesario en este tipo de industria. Aquí tenéis la fábrica número 3, con la actuación del 2021 y 2022 hemos practicado pues lo que tenemos aquí en la planta general son esta alineación de piletas y en este sector oeste otros piletas que están pues puestos por aquí y por aquí, en todas partes. Aquí una zona de como un patio o un espacio de trabajo. La actuación nuestra era una excavación al aire libre, o sea, una extensa, para recuperar lo que hay aquí, en estas zonas. Y luego para delimitar, como aquí, la extensión general de esta fábrica. Esta es una otra excavación furtiva. Lo que salió a partir de la excavación del año pasado es esto, pues tenemos más piletas. Tenemos aquí más piletas. Hemos hecho la excavación total de esta pileta que no dio un depósito de pescados abajo, justo por encima del suelo de la pileta. Aquí sí, otra excavación de esta pileta dio el depósito del pescado en situ. Y está en curso de análisis y podríamos saber qué pescado se preparaba a partir de los resultados. Otra excavación aquí dio a conocer este espacio de trabajo con datos muy interesantes que son aquí. O sea, una capa que es un derrumbe que dio
este material que veis aquí y sabemos a través de estas ánforas que los arqueólogos damos nombres a tipología. Las ánforas son ánforas Almagro 51B que tienen como fecha el siglo V después. Y sabemos que el derrumbe o la destrucción en este espacio tuvo lugar en el siglo V. También salen otro material como aquí vidrio de un buen estado de conservación y instrumentos que se utilizaban en la pesca, o sea, para las redes en la pesca. O sea, vamos a continuar la excavación en este corredor que lleva a este espacio de trabajo y en esta zona que es una zona de recepción del pescado. Hemos hecho una excavación también en este pasillo que separa el conjunto 3 del 4 y es el mismo pasillo después de la excavación. Sabemos que en un momento dado se ha cerrado, o sea, no, su función de paseo paró y le doy a Adolfo la palabra para presentar la fábrica número 4 y lo que salió ahí. Gracias, Mohamed. El pasillo es interesante, como dijo el profesor Alaoui, porque nos ha permitido ver una secuencia de cómo evoluciona el yacimiento, ¿no? Explicábamos antes que la idea era abrir grandes extensiones para verificar las plantas de las fábricas, es decir, conseguir verificar aquellas plantas publicadas por Ponchic en los años 50, finales de los 50, si realmente se correspondían con la realidad o había modificaciones, es decir, si eran así como él los había planteado o eran más complejas, que realmente estamos viendo ya a partir del ensamble 3, de la fábrica 3, que son netamente diferentes, es decir, las plantas de Ponchic eran plantas simplificadas, primeramente porque posiblemente Ponchic no estaba directamente en el yacimiento cuando se excavaban, o si visitaba puntualmente el yacimiento, el levantamiento o el dibujo se hacía pues, probablemente por alguna persona encargada por el propio Ponchic o Tarradell para que hiciesen los dibujos, y muchas veces no se correspondían con la realidad, o muchas veces se quedaban excavando una parte y otra no, excavaban parcialmente, es decir, eran excavaciones muy complejas que estamos viendo ahora que no se correspondían mucho con una excavación evidentemente de la época, ¿no? El pasillo es muy, muy importante porque, como dijo el profesor Alaoui, teníamos la oportunidad de descender, digamos, de bajar e intentar localizar contextos fundacionales, contextos de la evolución. Y ahí tuvimos la suerte de que hemos visto la fundación de las fábricas, que es en este sondeo, ¿no? Que llegamos hasta la laguna. Hemos bajado ahí, pues yo no sé si recuerdo, 3,5 metros aproximadamente, hemos llegado a la fundación y hemos encontrado la laguna. Es decir, que la laguna existía ahí en un origen, era mucho más amplia que hoy está muy retranqueada por la sedimentación de los ríos y aportes marinos y continentales. Y ahí la teníamos ahí abajo y hemos podido verificar la construcción y también recuperar, que era lo que nos interesaba, contextos materiales de la fundación de las fábricas, ¿no? Tanto del 3 como del 4, que si os fijáis en esa foto, no sé si se ve bien o no, son netamente diferentes. Las fundaciones del 3, veis aquí que son un poco más pobres, digamos, mientras que las fundaciones del 4 tienen una banqueta de cimentación muy potente, muy bien realizada, y después sube un muro de opus, es un opus caementicium, con mucha cal, muy bien montado, ¿no? Como explicaba Alaoui, aquí teníamos la oportunidad de que de repente excavando encontramos un derrumbe de tejas, quiere decir que estaba tejado, había una zona, o sea, ese pasillo en un momento se convirtió en una estancia con su techo, y posteriormente vimos que se correspondía con este cierre.
descendimos unos niveles inferiores y ya no había derrumbe. Quiere decir que en un momento primero fue pasillo y después, en una remodelación posterior, que después hemos conseguido fechar poco a poco con otros sondeos, se acabó techando. Quiere decir que fue reutilizado, cerrado y techado, ¿no? Estos sondeitos tan a priori tan pequeñitos, pues al final nos da mucha información del yacimiento, es lo que queríamos, ¿no? Bueno, uno de los focos de intervención más importantes es la fábrica 4. Nos fuimos a la fábrica 4, yo recuerdo la elección, bueno, porque a priori era potencialmente la más extensa con el ensamble 1, con la 1, ¿no? Se parecía mucho a la 1, por lo tanto tenía mucho potencial en cuanto a el famoso hipocausto de la fábrica 1, ¿no? Si Tajadar se conoce por algo es por el 1 y sobre todo por el hipocausto, que es igual que el de Cota. Cota y Tajadar tienen un hipocausto en la fachada. ¿Para qué sirve ese hipocausto? Esa es la clave, ¿no? Pues son las únicas fábricas de salazón conocidas que presentan en su fachada una sala calefactada. Entonces, se ha escrito mucho, ¿no? Si sal de ignición, si incluso para grasa de ballena. Bueno, hay para acelerar procesos de las salsas, por ejemplo. Bueno, todavía nosotros tampoco lo sabemos, ¿eh? Otra de las causas de que fuimos al 4 fue por encontrar también si tenía también un hipocausto delante, ¿no? Porque como era tan parecido al 1, digo, pues si excavamos la fachada, a lo mejor encontramos un hipocausto. El estado era como el resto, pues tenía mucha vegetación, se había convertido en un bosque reciente, pero un bosque con basura, bueno, no sé si viste las fotos del 1, tiene escombros de obra. O sea, de una casa que fueron allí, tiraron los escombros. Entonces, el hipocausto no lo conseguimos ver porque tiene vigas, tiene paredes completas que están allí tiradas. Teníamos que sacar con una máquina. Todavía no tuvimos la posibilidad de llevar una máquina para que saque todos esos desechos de construcción para poder ver el hipocausto de la 1, ¿no? El 4, pues, estaba en un estado muy similar, unido a los escorpiones, que a un gallego como yo nos mete mucho respeto porque allí no los hay. Allá arriba no existen ese tipo de bichería, y todos los que llegamos allí, que éramos todos gallegos, el equipo español, los marroquíes estaban más acostumbrados evidentemente a ver a los alacranes. Yo decía, ¿pero qué es esto? Ahí huyendo de ellos, ¿no? Pero bueno, conseguimos excavarlo por completo, es decir, es una excavación superficial. Sí que es cierto que aquí en el interior tenemos patios y los hemos excavado por completo. El conjunto de piletas no las hemos excavado por completo, tampoco es necesario. Una vez que eliges unas cuantas aleatoriamente, pues evidentemente te da una muestra significativa de lo que puede estar produciendo esa fábrica si tienes suerte de encontrar pescado, ¿no? En este caso. Lo que sí me gustaría que os fijaseis es un poco en la planta de Ponchic y la planta de la fábrica. Optamos por poner fotos y no la planimetría, pero es cierto que aquí se vería mejor la planimetría. Pero bueno, se ve un espacio 1, un espacio 2 aquí central y un espacio 3. Compartimentado, digamos, el espacio central en 3 partes, y aquí Ponchic, pues básicamente lo compartimentó en 2, muy parecido al 1. Es decir, parece que lo hizo a ojo, o más o menos, tiró unas líneas o no lo veía por completo y optó por dibujar algo parecido al 1, ¿no? Realmente está tripartito ese espacio. Y es muy interesante ver estas fábricas también conservadas, porque cuando excavamos en Galicia siempre tenemos las fábricas de salazón, por ejemplo. En otras partes tenemos la tendencia a pensar en la fábrica del siglo XVIII o de inicios del XIX, la tradicional, con el patio y las piletas alrededor, un patio abierto, ¿no? Con sus piletas cubiertas. Y viendo esto se ve que está todo hipercompartimentado, es decir, no existe esa apertura de un patio y que vas pasando las piletas, sino que aquí tienes muros, pequeñas puertas, vanos que te van dando acceso a 3 piletas, aquí a 4 piletas, aquí a 5 piletas. Quiere decir que parece cierta especialización, lugares para determinados productos, a lo mejor, para determinadas acciones, y muy bien compartimentado, ¿no? Excavamos 5 piletas, sobre todo la 13 y la 14, las 2 últimas, porque teníamos dudas que fuesen piletas, y os explico por qué. Este espacio, gracias al sondeo 1, que recuperamos la estratigrafía, también llegamos a la laguna, aquí abajo, 3 metros y medio, 3 metros y algo de profundidad, y la fundación. Nos dimos cuenta que había sido modificada, y se ve aquí muy bien. El espacio 2 y el espacio 3 es cortado y construyen 2 piletas más. Es decir, en principio sería una fábrica con piletas en U, digamos, en una U, con 3 espacios de acceso, y cortan por aquí estos espacios y hacen 2 piletas nuevas, que realmente, si os fijáis,
por lo menos yo sí que se aprecia que son un poco más mal hechas, ¿no? Digamos, son feuchas. Realmente son unas estructuras mucho más irregulares, no tienen mucho que ver con el conjunto de piletas que encontramos en la fábrica, ¿no? Imaginaos que aquí la 10, la 11, la 12, que no la acabamos, la vemos, pero no la acabamos de escalar porque había un árbol ahí, que lo indultamos porque nos daba sombra, pero acabó por caerse con el viento, o sea que ahora lo tuvimos que cortar, o sea que estuvo ahí tanto tiempo molestando para ahora caerse. Excavamos la 13 y la 14 para verificar, eran piletas, de hecho tienen pescado en su interior, ¿no? Y acaba por hacer un acceso muy interesante. No quería traer mucha estratigrafía ni cosas de estas técnicas, pero bueno, esto es interesante para que veáis este es el corte de este lado, para que veáis, esto es la duna, es decir, existe una duna que ellos cortan y que modifican y que mueven, etcétera, porque ellos van a buscar la cimentación de la fábrica a la laguna, o sea, van a cimentar a la arcilla, porque no encuentran la roca, y dicen, paramos aquí, porque ya 2,5 metros de profundidad, y cimentan en la arcilla, por eso tienen que hacer una banqueta de cimentación tremenda, porque no está en un lugar, o sea, se puede mover, eso se puede mover, ¿no? Después tiene la arena y después todos los niveles de uso y sobre todo el gran nivel de destrucción de la fábrica, se cae el muro así. Esto es muy interesante porque en esta fachada, que es esta de aquí, se ve perfectamente como el acceso que existía en la fábrica ha sido modificado paulatinamente, cerrado y cerrado y cerrado, hasta dejar un pequeño acceso aquí. Esto se corresponde con la construcción de la 13 y la 14, es decir, eso en un espacio abierto de acceso, probablemente incluso con unas escaleras, porque hay un cambio de cotas, es como el 1, que al final, construyendo las 2 piletas, han tenido que modificarlo y se queda una puerta muy pequeñita, una cosa así, o sea, muy estrecho, un pasillo muy estrecho que da acceso al espacio 1 y al espacio 2, ¿no? Digamos esa compartimentación. Para esto nos ha servido el sondeo 1, sí que es cierto que lo que queríamos hacer aquí era encontrar el hipocausto. Lo hicimos aquí por algo, ¿no? Vamos a buscar el hipocausto, va a haber un hipocausto ahí, ¿no? Como es la 1, muy parecida, no hay hipocausto, sí que es cierto que toda la fachada está llena de estructuras, es decir, la fábrica no acaba ahí, es decir, se retranquea mucho hacia la laguna, y veremos ahora la geofísica. Aquí se pudo hacer georradar porque el terreno es muy llano, no había vegetación, y bueno, salió esta estructura que se corresponde con una prolongación de la fachada hacia la laguna, más o menos va en la línea del 3, de la fábrica 3, es decir, parece como que estaban las fachadas alineadas, ¿no? Hacia un límite laguna. Una laguna que a día de hoy es prácticamente un hilo de agua, ¿no? En época romana eso tenían que entrar los barcos por ahí, las barcas por lo menos con el pescado, ¿no? Bordeaban, entraban y hacia la fachada de las fábricas, ¿no? Para verificar estas anomalías, estas estructuras del georradar, hicimos 2 sondeos este año, el año pasado, a finales del año pasado, y bueno, se verifica perfectamente que esta estructura no seguimos excavando, simplemente se trataba de verificar en este caso la existencia de esa anomalía que se correspondía, y en el futuro pues veremos ya de intentar unir, digamos, toda esta fachada y ver cómo se compartimenta toda esa parte delantera de la fábrica. La fábrica 8, que era la antigua fábrica 6 de Ponchic, nosotros ya le llamamos fábrica 8 porque realmente hay 8 fábricas, en las conclusiones vemos no hay 6, hay 8, ¿no? Por lo menos. Descartamos que es la necrópolis, como explicó el profesor Alaoui, porque es que hemos excavado ya mucho y no hay muertos, o sea, pero si volviéramos atrás a la diapositiva aquella, nosotros nos enfocamos mucho aquí en el 6 buscando la necrópolis, porque lo decía, leías a Ponchic que decía en el ensamble 6, no sé, y después de estas veces que ves 1000 veces el mismo publicación, ves el dibujo del ensamble de la que hace y pone ensamble 5 y dices, ostras, o está mal el dibujo o está mal el texto. Si excavamos ahí y no hay, probablemente es que el texto está mal. O sea, era en el ensamble 5. En el ensamble 5 no hemos tocado. Probablemente la necrópolis esté relacionada con el 5, pero bueno, no hemos tocado como para verificar eso todavía, ¿no? Pero bueno. La intervención aquí fue buscando la necrópolis. Primero una zona que veíamos que Ponchic había tocado, porque cuando llegábamos a Tajadar se veía perfectamente donde Ponchic había hecho sus sondeos, porque bueno, se conservaba un pequeño ager, una tierra, ¿no? Que él sacaba a los lados, ni la movía muy lejos, la ponía al lado
y la dejaba. Entonces se veía el lager y un poquito una depresión, ¿no? Entonces ahí era Ponchic, ¿no? ¿Qué encontramos? Pues muchas piletas de salazón, ¿no? O sea, 2 aquí y otras 2 aquí, ¿vale? Que excavamos y que no dieron pescado, es decir, tenían sus niveles de destrucción muy buenos, muy importantes para nosotros, pero no hicimos. Seguimos, como eso fue negativo para Necrópolis en aquel momento, seguimos una zanja de Ponchic, es decir, un agujero. Veíamos perfectamente que Ponchic había excavado como una especie de zanja. La seguimos buscando la Necrópolis. Esto era antes de habernos leído otra vez el libro de Ponchic. Entonces seguimos haciendo el tonto aquí, buscando la Necrópolis, cuando probablemente no está aquí, ¿no? Y encontramos este esquinal, y es muy interesante porque estaba un poco alejado de la fábrica. Y toda la cultura material es diferente, aparte de una cronología diferente de abandono, que se abandona a finales del siglo III. Toda la cultura material es cerámica de cocina y aparte, bueno, parece un ambiente culinario. Entonces dijimos, oye, estamos muy alejados de la laguna, probablemente tengamos un hábitat aquí ya diferente, o sea, una parte industrial más pegada a la laguna, la parte trasera quizás más doméstica. Esta gente tenía que vivir en algún sitio, no por fuerza ahí, a lo mejor más lejos, ¿no? Y se iban caminando, etcétera, a sus sitios, ¿no? Pero, ¿por qué no ahí cerca, ¿no? Entonces surgió la oportunidad. ¿Qué pasa? Este año nos centramos aquí en el 8, ¿no? Y excavamos mucho esta excavación en área, que focalizamos aquí prácticamente a todo el equipo. Y desgraciadamente, a pesar de que la prospección geofísica nos había dado niveles de combustión indeterminados, no salieron manchas de quemado, pero no grandes niveles de combustión, es decir, no salieron lo que nosotros creíamos que salían, pero nos llevó a excavar bastante esta zona y conseguimos unir, realmente que pensábamos que eran 2 edificios, esto fue lo que excavamos en rojo en el 2021, ¿no? Y este año lo hemos conseguido más o menos unir con diferentes grandes sondeos, ¿no? Hasta crear casi una excavación en área. Y lo que tenemos es un edificio muy complejo, salazonero, es decir, una fábrica, y sí que es cierto que por aquí, que todavía está separado, que hay un muro, que tenemos aquí el cruzamiento, etc., puede ser que haya un ambiente diferente, un ambiente culinario, ¿vale? Pero está unido a la fábrica. Y esto es lo interesante, porque te empiezas a pensar que todas esas fachadas de las fábricas del 1, del 4, oye, a lo mejor es que no es productivo, es que a lo mejor hay una parte doméstica asociada a la fábrica, ¿sabes? Que nunca se había trabajado esa parte, ¿no? También. Es decir, conviven partes domésticas con fábricas. ¿Por qué no? Nunca lo habíamos visto. Tenemos que hacer. Bueno, una de las novedades para nosotros y para Tingitana y para Marruecos en general es que, bueno, sabéis que se habían excavado en los años 60, yo nunca los he sumado, pero más de 200 piletas de salazón, probablemente. Solo en Lixus hay ya de antiguas 120 o 130 piletas excavadas, ¿no? En total, en todo Marruecos, 200 y algo piletas en muchísimas fábricas. Y nunca se habían recuperado restos ícticos en su interior, aunque a veces aparecen en los textos que sí que había, simplemente que pues se desecharon, o sea, se tiraron, o sea, no se recogieron. Y dice, pues había espinas o había vértebras o había restos, ¿no? Pero bueno, en aquel momento pues no se recogían, ¿no? Esto generó un problema historiográfico de investigación que muchas veces no se sabe qué producía, es decir, qué estaba produciendo la Tingitana. Es decir, es una producción industrial muy potente, enfocada a la exportación, pero qué estaba produciendo, ¿no? Y de hecho se ha escrito mucho de que era atún, ¿no? O sea, que se estaba pescando atún y se producía atún, o sea, salsamenta o lo que fuese, ¿no? Esto es un espejo con el estrecho, ¿no? Básicamente, allí esto, pues aquí también, ¿no? Allí atún, aquí también, ¿no? Pero sin datos científicos ningunos, ¿no? Y nosotros hemos podido recuperar en el 4, aquí pescado en la 4.1, en la 4.2, en la 13 y en la 14. Hemos excavado estaba limpia, o sea, esta sí que estaba vacía. Y con suerte que hemos recuperado unas muestras muy importantes, probablemente las primeras en contexto productivo en Marruecos. ¿Qué da esto? Pues no da atún, desgraciadamente. Bueno, bien, da otra cosa. Si veis aquí, aunque son datos preliminares, están aquí nuestros colegas de la Universidad de León que están trabajando con el pescado. El más interesante es la 4.1. Cuando salió esa, que fue el primer año que excavamos, era polvo. O sea, bueno, sabíamos que era pescado, pero era polvo. No se veían, normalmente se ven las vertebritas, las mandíbulas, los huesos, no sé, se ve, más o menos se ve. Cuando coges así, te fijas, esto es pescado, ¿no? Eso no se veía nada.
Entonces lo recuperamos, lo llevamos a León, la muestra, se puede exportar, podemos exportar con el permiso de Marruecos una pequeña muestra, ya la llevamos a León, y cuando empezaron a ver, esto no hay nada, tamizaron, flotaron, no sé qué, empezó a aparecer pescado, era todo pescado, pero pescado así, de 5 centímetros máximo, 5 o 6 centímetros, y es ese clupeido que todavía no tenemos por identificar, le falta nombre, ponerle nombre, sabemos que es un clupeido, pero no sabemos más, es decir, que falta en esa pileta el 92%. Es decir, es de esas salsas, están haciendo una salsa, porque es una salsa, porque todo está fuera de posición anatómica, es decir, está desmembrado, está movido, es decir, quiere decir que están haciendo una salsa. Son esas salsas que aparecen en las fuentes, que son de pescados muy pequeñitos, como el afia minuta, que son los chanquetes pequeñitos, que son unas cositas así, que era la salsa excelente, la más apreciada, y que solo apareció, que la sabemos en las fuentes, la conocemos en las fuentes, nunca había aparecido en contexto productivo y aparece en Pompeya en destino, digamos, en consumo. En Pompeya estaba para ser vendida allí, que se identificó y en principio se identificó como afia minuta, pero bueno, tampoco sabemos. O sea, bueno, habría que a lo mejor estudiarlo, y a lo mejor era un clupeido pequeñito de estos. Son alevines. O sea, no son pescados pequeños, sino que probablemente son alevines. Están pescando alevines, en este caso, ¿no? Y en esta pileta en concreto es todo ese pescado pequeñito. En las otras, ¿qué tenemos? 2/3 de este cupleido, me cuesta muchísimo decirlo, no sé cómo los arqueólogos consiguen decir esto, y 1/3 de sardina. ¿No? Nosotros allí en Galicia, xouviñas, que son la xouva pequeñita. Vale, eso es lo que tenemos, o sea, no hay atún. Y están haciendo otras cosas, que es mucho más coherente, ¿no?, con la idea. En la 3, como explicó el profesor Alaoui, encontramos pescado aquí, no era un depósito, es decir, no abandonó una pileta llena que se quedó ahí, sino que había restos ícticos por todo el fondo de la pileta, y sobre todo concentrados en este depósito aquí, que era muy interesante, que es una ánfora Almagro 51AB, partida con sus perforaciones y que está justo depositada, o sea, aparece en la cubeta de decantación, en la cubeta de limpieza de la cosa, o sea, que tenía una funcionalidad clara, ¿no? Además estaba para ser tirada por ella, probablemente para ayudar a la limpieza o meter algún producto allí para darle sabor, no sabemos, algo de tipo, estaba funcionando ahí, eso está claro, ¿no? Y esta es interesante porque es un poco al revés, da, como veis aquí, 2/3 de sardina y 1/3 del cupleido. Es decir, parece que están haciendo otra cosa. O sea, es una salsa también, pero bueno, con un poco, bueno, van cambiando las proporciones. Eso evidentemente cambian los sabores, es un producto diferente, ligeramente diferente, pero diferente, ¿no? Aquí veis. Y después, en 2023, se excavó, esta sí que tiene un depósito en Bombolla, pero está en estudio, no sabemos todavía los resultados. Y sí que aquí, en esta área, que es muy interesante, que es un área de trabajo, con un opus igninum, y esta parte con un pavimento de tierra, lleno de espinas, o sea, está lleno de trabajo, o sea, están trabajando allí, aparecieron huesos de atún. O sea, sí que hay atún. O sea, al final sí que hay. Algo de atún hay. En las piletas, ¿no? Pero que está por ahí, pues sí, también, ¿no? O sea, parece que es especie. Bueno, otra de las cosas importantes del proyecto, y ya voy a ir lanzado porque lo estamos acabando, es el estudio de materiales, ¿no? Yo me dedico a estudiar materiales sobre todo, o sea, es lo que más me gusta, entonces aquí le prestamos mucha atención a los materiales, ¿no? Llevamos hecho 2 campañas, hemos hecho ya 2 reportes, estudios muy profundos de los contextos, y está el tercero, acabaremos ahora el tercero en el mes de mayo, ¿no? Hemos estudiado 133 contextos arqueológicos de las excavaciones, ¿vale?, del 21, 22 y 23. Bueno, hemos hecho un estudio muy profundo, con una metodología muy precisa, yo creo, con un trabajo muy metódico, en Lixus, que nos prestan las instalaciones del museo, la verdad. Muchas gracias al museo también y de Lixus, que nos deja trabajar, porque en Tajadar no tenemos ningún tipo de infraestructura para poder trabajar allí, o sea, no hay nada, ¿no? Entonces tenemos que venir a trabajar aquí a Lixus. Hemos conseguido contextos prefábricas, de la construcción de las fábricas, del uso de las fábricas, de las remodelaciones de las fábricas, del abandono de las fábricas y de la zona del momento de post-abandono. Es decir, las fábricas, una vez que se abandonan, que están destruidas, hay una reocupación con un carácter que no sabemos, pero con estructuras. Es decir, no es que estén merodeando por allí, dejan materiales, sino que
construyen sus cosas ahí, sus estructuras, que no tenemos mucha idea de qué son todavía porque están muy destruidas, por los niveles más superficiales, pero están ahí. O cosas tan interesantes como esto es una parte del suelo del ensamble 4, o sea, de la fábrica 4, para que veáis que es una parte de la remodelación del 4, que tiene si veis ahí, una cazuela africana, de cocina africana, que data muy bien, ¿vale? De finales del siglo II. Es decir, sabemos que ese suelo, que metieron cerámicas ahí es que vas por las fábricas y tienen sigilatas, no sé qué, todo en el mortero. Entonces puedes ir diciendo, hay una hispánica aquí, esto es post-Flavio por lo menos, o Flavio en adelante, esto, ¿sabes? Ya vas más o menos viendo. Y este es fantástico porque estaba en la zona destruida y tal, posteriormente, y lo pudimos recoger, estudiar también, ¿no? Perfectamente. Bueno, para concluir, porque me paso, hemos identificado 8 fábricas frente a las 6 de Ponchic. Ahí están localizadas, puestas en puntitos, ¿vale? Hemos recuperado las plantas completas de la fábrica 1, 3 y 4. La geofísica nos ha permitido acercarnos a la dimensión real del yacimiento, que se extiende por aquí, probablemente hasta la carretera, o sea, toda esta zona de aquí, ¿vale? Hemos localizado nuevos yacimientos en el entorno con la prospección, que ha sido de mucha utilidad. El ambiente culinario de la fábrica 8 deja entrever espacios diversos de estas edificaciones, es decir, parece que hay mucho más que fábricas, ¿no? Hay otras cosas, ¿vale? Hemos conseguido recuperar la primera muestra significativa de pescado de toda la Moridad antigitana, que la publicaremos en breve, y por lo tanto va a ser un avance muy significativo en el conocimiento de la economía de la región, ¿no? Qué está produciendo, hacia dónde puede ir, qué tipo de productos, qué están pescando, ¿no? Etcétera, ¿no? Y bueno, hemos conseguido una secuencia cronológica fiable a partir de esos contextos que nos han llevado a nuestro trabajo, pero al final dan sus frutos, ¿no? Porque las cerámicas sirven para algo, ¿eh? O sea, no para aumentar los fondos de los museos, ¿no? Que nosotros valemos para algo, ¿no? Los que tenemos cerámicas. Tenemos una fase prefactoría muy interesante en las arenas de la playa, ¿vale? Que es de finales de Augusto, de inicios de Tiberio. La fase de construcción de las fábricas, esto es muy interesante porque, como dijo el profesor Alaoui, Ponchic decía que era de finales del siglo I antes de Cristo. Las fábricas se construyen entre más o menos finales de Claudio y Nerón. Todos los contextos que tenemos de construcción tienen materiales de esa época, ¿vale? En torno a mediados del siglo I. O sea que ahí es el momento de construcción, que coincide con la creación de la provincia. O sea, no es un dato político y global, ¿no? de la provincia. Esto es muy interesante porque Ponchic decía esto por una moneda de Juba, según, nada más. Una moneda que como sabéis, tiene pues su cierta vida, ¿no? Que puede durar durante mucho tiempo, ¿no? Él, a partir de esa moneda, creía que ya las fábricas eran de finales del primero, ¿no? Después tenemos una fase de remodelaciones muy interesante que coincide con la segunda mitad del siglo II, más o menos. El pasillo, esa puerta, todo ese tipo de cosas, eso todo coincide más o menos a finales del siglo II. Hay un abandono de la fábrica 8 por lo menos ya a finales del siglo III, que es interesante, porque también coincide con el abandono de la provincia. Es decir, es el momento de la contracción de los límites provinciales, es un momento de inestabilidad, es un momento problemático para la provincia. Por lo menos la 8 parece que se abandona. Ahí. Las otras no, porque tenemos los niveles de destrucción en el último tercio del siglo IV y tenemos una fase de posabandono, cuarto, quinto, y sobre todo ya de esas estructuras por encima, ¿sabes? De las destrucciones. Y el abandono del yacimiento se produce a mediados del siglo V. Esto para nosotros es una pena porque pensábamos que teníamos unos contextos del sexto y cosas más interesantes, pero al final pues la vida de Tajadar se acaba en torno al 450, por poner una fecha, ¿no? Más o menos. Bueno, por último decir que nos vamos en mayo, junio a trabajar y por eso no tenemos muchos datos, nos falta estudiar esto, que tenemos permiso del Museo de Tánger y del INSAP para poder estudiar yacimientos como Cota. Por fin hemos conseguido materiales de Cota, o sea que se va a poder estudiar Cota. Mogador también, algunos materiales de Mogador, algunos del Museo de Tetuán como el yacimiento de Suyar el Benián y también hemos conseguido, gracias a las prospecciones que hemos realizado nosotros del sitio de Ain Mishba, que es un sitio de producción de ánforas de Dressel 711 y Halter 70, que es una cosa fantástica que vamos a poder. Vamos a llevar a cabo todos estos estudios ahora en este año,
el estudio arqueométrico para contestar unas preguntas que tenemos a la producción de ánforas, sobre todo locales, regionales. El estudio arqueozoológico que se va a completar allí en Lixus este año. El arqueobotánico con los colegas de la Universidad de Oporto. Y el numismático con un colega también de la Universidad de Coimbra, con José Ruivo, que fue director del museo y ahora sigue trabajando en el museo. Y nada más, muchas gracias y ahora atendemos sus preguntas. Gracias. Hola, buenas tardes y muchas gracias. Dos preguntas. ¿Qué dimensiones tienen las piletas? Porque me ha parecido por las escalas, largo y ancho estaban 1,5, 2,5, pero de profundidad, ¿cuánto? Son variables. Por ejemplo, la del 1, que las tenemos, ya Ponchic las había excavado todas y tiene los cortes y todo, son muy poco profundas, en torno al 1,5 metros, así. En cambio, las del 4, las que hemos excavado hasta el fondo, tienen en torno a cerca de casi 2 metros, 1,80 m o así. O sea que yo creo que, así como también las dimensiones en planta son muy variables, ya viste que hay las más grandes, más pequeñas, medianas incluso, van desde los 4 metros cúbicos hasta los casi 10, 9 y pico. Ya ves que son muy variables. Hay unas que tienen 5 por 2,5 más 2, que casi llega a 9 y pico metros cúbicos, o sea, grandes. Es que es muy variable. Ya ves, en la misma fábrica hay una cantidad de variabilidad de piletas, pequeñitas, medianas. En Lixus pasa lo mismo. Las hay enormes también. En Lixus las hay. Eso es lo... Gracias. Y lo otro que quería preguntar es, como he oído que había cosas que venían de la época de los fenicios y luego he oído también que quedaban cosas por la época de los musulmanes, pero ahora al final ha dicho que se construyeron en la época Claudia y hasta el 450. Entonces, ¿puede decirse que los romanos heredaron de los fenicios y los musulmanes de los romanos o no? No, bueno, los fenicios no, por lo menos hasta ahora no tenemos ningún dato en Tahdars, pero en el entorno, en algunos kilómetros, en el territorio que hemos prospectado, hemos identificado, no nosotros, arqueólogos colegas, hace 2-3 años, un yacimiento que se llama Briesh, con una ocupación fenicia clara, porque han hecho un sondeo muy grande y el nivel más antiguo es de época fenicia. O sea, en Tahdars, como explicó Adolfo, las fábricas se fechan de época romana. No hay ningún resto arqueológico de época mauritana. Incluso mauritana no hay. O sea, se fechan a partir de la época romana y los romanos pues conquistaron Marruecos en el año 40 después de Cristo. Yo ya te preguntaré después por los cacharros, ya lo veremos. Ahora tengo dos preguntas. Una también relacionada con las piletas de salazones. Habéis hablado de 79 metros cúbicos, ¿no? Algo así, para una fábrica. ¿Y eso cómo se traduce en litros? Más o menos. En litros. Cada metro cúbico son... ¿cuántos son? No sé, en litros. O sea, habéis hecho un cálculo de capacidades. Metros cúbicos. Sí, pero te quiero decir, en comparación con las ánforas, la capacidad de exportación... Es que no sé cuántos litros ahora es el metro cúbico. ¿Cuánto es? ¿Metro cúbico? 1000. 1000. Pues imagínate. Vale. La capacidad. Y es que eso solo era el 1, ¿no? El 1, que es el dato el primero que habéis hablado, sí. El 1. El 1 no es el más grande. El más grande es el 4. El 4 tiene 14 piletas que, si sumamos el volumen, mucho más profundas, probablemente supere... No sé, 200, no sé cuánto puede tener, de metros cúbicos, o sea, una barbaridad. Esto multiplícalo por litros en ánforas. Claro. Sí, por eso. ¿Y dónde están? ¿Dónde están las ánforas? Bueno, en el yacimiento hay ánforas, o
sea, hay ánforas in situ, en el yacimiento. Las ánforas se van, claro, con el producto, ¿no? Ahí estamos, claro. ¿Qué me preguntas? ¿Dónde se producen? No, ¿dónde se encuentran? Que es peor aún. En el yacimiento tenemos muchas ánforas, que el problema de las ánforas que en el yacimiento, que es lo que vamos a intentar contestar con la arqueometría, es que muchas ánforas son béticas, o aparentemente béticas. Digamos como que hay dos horizontes, ¿no? El horizonte alto imperial está caracterizado por el contenedor Beltrán 2B, ¿vale? Con el ánfora Beltrán 2B, y el momento más tardío con la Almagro 51AB, digamos como son las dos estrellas, ¿no? de la ánfora del yacimiento, las ánforas del yacimiento. ¿Qué pasa? Que hay una variabilidad de pasta importante, es decir, que se nota que hay talleres diferentes. Sí que es cierto que cuando ves la Beltrán 2B, siempre discutimos mucho, es muy interesante esta discusión, porque yo digo que son todas béticas. Y claro, esto supone un problema, automáticamente haces una pregunta, es decir, ¿venían las ánforas vacías? Que tampoco es tanto, que está ahí al lado. Sí, es lo que dijo Dario Bernal hace y lo dijo muchos Ponsik, años. y lo dijo Ponsik. Ponsik fue el primero que dijo. Sí. La Tingitana montan las fábricas, ya los montan, o sea, las construyen los béticos, es decir, gentes venidas béticas, lo decía él, que era una visión también un poco colonialista, ¿no? Al final, es decir, los españoles, digamos, bajan los béticos, montan las fábricas y también traen sus ánforas para rellenarlas del producto, ¿no? Digamos, como una sucursal. Montamos las sucursales allí, que tenemos la pesca maravillosa. Es cierto que yo ahora, en este momento, no soy capaz de rebatir a Ponsik, porque yo sigo las Beltrán 2B, a mí me parecen béticas también, o sea, diría lo mismo que Ponsik. Sí que es cierto que los últimos años se han descubierto por lo menos 4 o 5 sitios de producción de Beltrán 2B, la Tingitana. Entonces, estamos hablando de que existe producción de Beltrán 2B. Lo que vamos a hacer nosotros es hacer un proyecto de arqueometría muy interesante con la Beltrán 2B en Tajo. Es decir, nosotros tenemos una división macroscópica de pastas y vamos a intentar verificar cuáles son de la bética, vamos a intentarlo, ¿no? Y cuáles son producciones locales, es decir, qué ánforas son. Después la 51AB es otro mundo, porque ahí sí que hay una variabilidad de pastas brutales. Hay cosas de Málaga, aparentemente, hay cosas béticas, pero hay muchas cosas locales. Y se ha excavado recientemente, que no está publicado por desgracia, cerca de Ceuta, ¿no? Un taller de Almagro 51AB. Sí, no, si es que el problema es... Perdón, es que, con respecto a un complemento sobre las B2B y la cuestión de importación de estas ánforas vacías, la respuesta es esta, de que hace algunos años se identificaron hornos en un yacimiento que se llama Temucida. Está no muy lejos de Kenitra. Y otro elemento es importante también, las 51B, que fueron, pues, hay una producción local de hace unos años, 6-7 años, en la región de Ceuta, en Xarsrer, precisamente. Y es interesante porque siempre se ha considerado este tipo de ánfora como lusitana, porque salió un montón en un yacimiento tardorromano que es Zilil, pero enteras, con las mismas pastas y esto, y se consideraba como ánfora de importación hasta la identificación de una producción local. O sea, un aspecto muy importante a tomar en consideración es el ritmo de las investigaciones arqueológicas, que no es lo mismo que en otros países, España, Francia, por falta sobre todo de las excavaciones de urgencia. Y sale mucha información en España porque hay mucha excavación de urgencia. Son excavaciones en Marruecos programadas. Y es la cuestión. O sea, sobre el mundo de la producción local de ánforas hay mucho por hacer y no hay que
Bueno, el problema lo tenemos porque la capacidad productiva de la tingitana es enorme. O sea, Lixus, Cota, estos yacimientos, ¿no? Pero claro, después estamos, no sé, en el Egeo, donde trabajo yo, o en Alemania, y todas las ánforas Beltrán 2B directamente las clasificamos como béticas, ¿no? Luego lusitanas en la antigüedad tardía. Claro, esta producción se tiene que exportar. Esto no se consume nada más en la provincia, ¿no? Va mucho más allá. Pero hay que diferenciarlas, claro. Si al final son béticas, ahí está, hay un problema. Hay un problema. Si al final son béticas, todo. O sea, yo digo que hay producción Beltrán 2B, eso está claro. Otra cosa es que esa producción Beltrán 2B esté abasteciendo a estas que están tan cerca del estrecho. ¿Sabes? Es que cuando vamos a Troya, a Setúbal, tú lo sabes, Troya hay no sé cuántas fábricas por ahí, 40, hay 30 visibles, 40, la 50. mayor del mundo. ¿Y dónde vienen las ánforas? No está ahí, en el otro lado. Sí. Y si te lo planteas que lo traen en barco desde Setúbal, desde los hornos de Setúbal y más lejos probablemente, cruzar el estrecho en aquel momento que no hay aduanas como ahora, que ahora es complicado, pero antes no era complicado, y traer ánforas. Entonces ahí sí que vamos a tener un problema para el Egeo, por ejemplo, porque vamos a tener un marrón. Ahora, si conseguimos caracterizar y que están envasando productos en Beltrán 2B local, yo me llevé una sorpresa cuando fui a Misbah, el este de Asila, y ver la Dressel 711 y Halter 70 de producción mauritana. Me dio un shock ahí en el corazón, porque nosotros en Galicia tenemos miles de Halter 70, miles y miles de Halter. Es el ánfora, o sea, todo el mundo conoce la Halter 70, es una ánfora y es bética del Guadalquivir. No hay nada más que eso, ¿no? Entonces es muy fácil. Y de repente ver que un taller de la Tingitana estaba haciendo Halter 70, dije, bueno, aquí se acaba el mundo. Imagínate que y el 1 también. En Zamuda, una producción local de Dressel 1, pero igual se pueden... sí que es cierto que las pastas son iguales. O sea, yo no creo que nos equivoquemos, gente que trabaja habitualmente con Guadalquivir o con bética, entre Tingitana, o sea, en Ais Misbah, por ejemplo, y bético. Que lo ves es diferente. Es diferente. A ver lo que sacáis, porque nos podéis volver locos con las nuevas pastas y con las nuevas producciones. La Almagro 59 es muy interesante también. Una pregunta que os iba a hacer. Bueno, me ha parecido muy interesante la exposición. Creo que habéis comentado que había salido algo de la época del Paleolítico. Entre el espacio temporal entre los fenicios y la época paleolítica no ha salido nada en todo ese espacio. Neolítico. Neolítico también. En la lengua de arena hay un yacimiento neolítico muy publicado ya, incluso por los colegas marroquíes. Muy bien publicado, además con bastante cultura material, con dataciones radiocarbónicas. Bien, o sea, es uno de los yacimientos neolíticos así conocidos de Marruecos y bien publicado. Y está en la lengua de arena. La verdad es que nosotros nunca lo hemos encontrado, porque en las publicaciones yo creo que se interesan por no localizarlo bien. O sea, lo hacen a propósito. Y lo entiendo, viendo el movimiento que hay por la región. Entonces, yo creo que entonces, cuando tú lees la publicación y no sabes llegar... Claro, que nosotros lo hemos caminado todo, lo hemos pateado todo, hemos visto mucho material en superficie, pero yo no estoy seguro exactamente a qué zonas se refieren, porque ellos lo esconden en las publicaciones, que es normal, porque es normal. Pues yo tengo una pregunta. La destrucción a finales del cuarto, ¿tenéis alguna hipótesis sobre ella? O sea, ¿es una destrucción intencionada? ¿Es producto del abandono gradual de la producción? ¿Hay algo que haga pensar que esa zona varía o se ve afectada por alguna crisis, algún tema, algún movimiento? ¿Se deja de gustar la salsa? No, en Zili, que está a 14 kilómetros al noreste de Asila, tenemos niveles de destrucción con incendio, restos de gente que murió y la interpretación general es la de la llegada de los vándalos.
Sí. Y está más o menos aceptada por la comunidad científica porque tenemos estos niveles de destrucción con incendio en varias partes de la ciudad, o sea, en prácticamente todos los sectores y barrios excavados. Por ejemplo, una catedral paleocristiana, iglesia paleocristiana, en un barrio, el barrio de el barrio 5-6, en zonas del yacimiento alejadas tenemos esta destrucción con incendio y esto, y se incluye, pues se ha hecho esta interpretación histórica. No tenemos de esto en Zahdarts, ni tampoco en otros yacimientos, por ejemplo en Lixus, pero el problema está en que en muchos yacimientos las excavaciones, o sea, no se han generalizado sobre muchos yacimientos del norte para ver si eso, pero en el caso de Zahdarts no tiene pinta. Es una destrucción sin, por ejemplo, restos de incendio ni... No se puede decir que hubo una catástrofe alguna. Bueno, pues si no hay nada más, pues gracias a todos por haber venido y vuelvan ustedes la semana que viene, que será igual de interesante.